Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 10 de abril de 2013, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Bomón Callirgos, Fernando Calle Jayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, doctor Óscar Díaz. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno programada para la fecha. Señor relator, sírvase a dar cuenta de las causas programadas para esta audiencia. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 18, expediente 983-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Wilmer Yarlequé Ordinola contra Tello de Ñeco y otros jueces de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Juan Francisco Yarlequé Ordinola e informe sobre hechos el propio recurrente Wilmer Yarlequé Ordinola, para lo cual habrá un enlace telefónico. Bien. Vamos a hacer el enlace telefónico para escuchar el informe de hechos desde el centro penitenciario. Sí, buenos días. Está en la línea el señor Rolando Andrés Velázquez Ramos. Sí, el señor Wilber Yarlequé Ordinola. Sí, ¿se encuentra en la línea? Sí, el señor Yarlequé Ordinola. Wilmer. Sí, está reunido el Pleno del Tribunal Constitucional en audiencia pública y vamos a escuchar el informe de hechos ante el Pleno. ¿Puede usted hacer uso de la palabra? Muy amable, buenos días. Todo respeto a los señores magistrados del Tribunal Constitucional. Soy un interno peruano, ex miembro de la Fuerza Armada. Discúlpenme un poquito la situación que estoy viviendo. Quisiera centralizarme al punto de lo que corresponde. He presentado el beneficio penitenciario de semilibertad en tres oportunidades. Y vengo siendo objeto de discriminación. Referente a, si me permiten, voy a algo de lo técnico, voy a explicar, referente al artículo 48 del Código de Ejecución Penal, donde prohíbe el otorgamiento de beneficio penitenciario a los que se encuentran dentro del artículo 320 que se me aplicó en una de las sentencias que son pena única de 20 años. Se ha vulnerado realmente el principio a la motivación de la resolución, la razonabilidad y la logicidad. Considero también de que el principio de legalidad ha sido violentado, la tutela jurisdiccional es efectiva. Señor Yarlequé, sí. Vamos a pedirle que haga un informe de hechos. Bien. No sobre los aspectos jurídicos, que seguramente lo va a hacer su abogado, así que limítese a los hechos. Bien, discúlpenme más bien, por favor. Es producto de los nervios y la situación que estoy viviendo. Sí, yo presenté inicialmente mi beneficio de semilibertad ante la jueza Magali Bajo, la que me negó haciendo ver de que estaba prohibido el otorgamiento del beneficio de acuerdo al artículo 48 del Código de Ejecución Penal, ¿no? Y que después, por segunda vez, presenté a la doctora Marlene Neira Guamán, que también hace ver de que de acuerdo al artículo 48 estaba prohibido. Sin embargo, la Sala Penal Nacional vienen otorgando un beneficio
beneficio ya a 6 personas, incluso hasta el día de ayer le han otorgado a otra persona por el mismo delito que se me ha imputado a mí, se me ha sancionado. En ese sentido, yo quería ver, por favor, de que dentro del principio de la legalidad se haga justicia conmigo, porque me siento que estoy siendo discriminado, ¿no? Se está alterando la interpretación de la Constitución política en lo que corresponde a la igualdad del tratamiento de los ciudadanos peruanos. Yo lamentablemente sigo miembro del ejército y está en una circunstancia que, bueno, no es motivo de, pero he sido sancionado, y sobre esa sanción estoy pidiendo mis beneficios de acuerdo a lo que está establecido en la norma de ejecución penal. Y reiteradamente se me viene negando. La semana pasada subí a otro beneficio de liberación condicional y se me exigen requisitos que no me corresponden. Por decir, me están pidiendo que la redención de pena es 5 por 1, me piden 3/4 de la pena, el pago íntegro de la reparación civil, lo cual no me corresponde. No sé en qué medida puedo alcanzar la igualdad de un ciudadano. Señor Yarlequí, vamos a escuchar ahora el informe de su abogado. Muy amable, señor. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Señor presidente, señores vocales, señores abogados, colegas, señores, voy a informar respecto al habeas corpus presentado por mi patrocinado y hermano Wilmer Yarlequé Ordinola. Como él ha mencionado en los hechos que ha relatado, al parecer viene siendo estigmatizado tanto por el Poder Judicial como por el Ministerio Público, por haber sido un militar de la jerarquía de técnico del Ejército Peruano de Servicio de Inteligencia, que luchó contra el terrorismo en la época de los 90 en el gobierno del presidente Fujimori. Él ha relatado las veces que viene solicitando el beneficio de semilibertad y le viene siendo denegado en la forma insólita por una mala interpretación del artículo 48 del Código de Ejecución Penal, que limita o restringe el beneficio de semilibertad a los delitos tipificados, entre otros, el 320, delito que cuando se promulgó el Código de Ejecución Penal en el año 1991, sancionaba los delitos de terrorismo, artículo que posteriormente fue modificado el Código Penal en el capítulo donde estaban legislados y sancionados los delitos de terrorismo, y pasó a una ley especial. Y en esa misma nomenclatura, en el año 98, se incorporó en el Código Penal los delitos contra la humanidad, entre ellos el artículo 320, delito de desaparición forzada, por el cual ha sido condenado mi patrocinado. Entonces vemos que de la lectura de las sentencias emitidas por los sucesivos jueces, en este caso la juez del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Lima, viene transgrediendo la norma constitucional referida al derecho a la libertad, negándole la misma a consecuencia de una mala interpretación del famoso artículo 48 del Código de Ejecución Penal. Ya la Sala Penal Nacional y los juzgados supraprovinciales, hasta en 6 oportunidades, han concedido este beneficio a igual número de peruanos, entre militares y policías, condenados por delito contra la humanidad. Entonces, vemos que también se está transgrediendo la Constitución, que dispone la igualdad ante la ley. Es decir, se está discriminando a mi patrocinado al seguirse negándole dicho beneficio de semilibertad.
Otro de los puntos en los cuales se basa la jueza del primer juzgado penal liquidador es el hecho de que no denota arrepentimiento cuando en el informe técnico en el cual obra las conclusiones del psicólogo dice taxativamente que denota un eminente arrepentimiento. La verdad que no sé cómo podía demostrar arrepentimiento en una sola audiencia ante una jueza que lo habrá visto pues una hora que duró la audiencia, cuando el especialista, el psicólogo que lo trata a diario y lo evalúa y lo viene evaluando durante todo el tiempo que viene siendo recluido, emite su informe final en la que especifica que sí denota arrepentimiento. Entonces, señores magistrados, recurrimos vía esta acción de habeas corpus para que se corrija y se enmienda al Poder Judicial en la aplicación de este famoso artículo 48, la cual de la mala lectura y mala interpretación del mismo se le viene perjudicando a mi patrocinado. Él tiene ya a la fecha cerca de 10 años privado de su libertad, ha sobrepasado el término, ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el Código de Ejecución Penal para que se le otorgue este beneficio que es expectaticio, pero seguimos en esta letanía, ya que inclusive últimamente se presentó un expediente de libertad condicional porque ya le corresponde, y nuevamente hay una aplicación errónea de la ley porque se modificó el beneficio de semilibertad para este tipo de delitos por el cual ha sido condenado mi patrocinado, en la que el cómputo laboral de redención de la pena por el trabajo o el estudio ha sido modificado a partir del 23 de octubre del 2010 en aplicación de 5 días de trabajo o estudio por 1 de pena, cuando la misma ley específicamente, taxativamente, prohíbe o dispone que ese cómputo regirá a partir del día siguiente de la promulgación de dicha ley, la misma que ha sido promulgada, como reitero, el 22 de octubre del 2010, y la segunda condena que él tuvo fue dada el 1 de octubre del 2010. Entonces veo que las malas interpretaciones vienen siendo aplicadas, yo diría en forma adrede, porque no es posible que si el juzgado se puede equivocar, en la apelación la sala puede rectificar los errores. Es por ello que recurrimos a este magno tribunal para alcanzar justicia, por lo que solicito se declare fundado el recurso de habeas corpus y se disponga la libertad, se le otorga el beneficio de semilibertad o de libertad vigilada, a mi patrocinado Wilmer Yarricorinola. Vista la causa, al voto. Causa número 2, expediente 879-2013, proceso de amparo, interpuesto por Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, contra Héctor Dionisio Quispe Segovia y otros, jueces de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica y otros. Han solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Ernesto Rómulo Herrera Chicata, por la Procuraduría de la SUNAT, y por la parte demandada el abogado Luis Álvaro Solórzano Yávar, de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
con el permiso de los demás miembros que conforman esta digna sala, voy a proceder a informar. En el presente caso, la entidad interpuso una demanda en relación a que tanto el juez civil de Ica como la segunda sala civil de dicha Corte Superior emitieron un pronunciamiento declarando fundada una demanda de amparo que versa sobre un anterior procedimiento administrativo, en cuyo caso se ventilaba la fiscalización de un beneficio que se da a las entidades educativas con la finalidad de que hagan una reinversión. Dicha finalidad tenía como predisposición de que para utilizar dicho beneficio sobre los gastos que pudieran haber, tenían que notificar tanto al Ministerio de Educación como a la entidad, con copia a la entidad. En virtud a ello, en una primera fase de este procedimiento de fiscalización, el contribuyente impugnó, señalando de que en algún momento, ante las negativas de entregar en su momento la información a la SUNAT sobre la inversión que hacía alusión hace un momento, señaló de que sí la había entregado. El Tribunal Fiscal emitió un pronunciamiento después de la apelación interpuesta, señalando: SUNAT, vuelve a pronunciarte teniendo en consideración de que en ningún momento el contribuyente debe entregarte a ti copia, sino el Ministerio de Educación. Ante esta situación, la SUNAT emite un oficio a la Dirección Regional de Educación solicitando que emitan copia de dicho informe para verificar si se había presentado el plan de reinversión. Dicho esto, la Dirección Regional de Educación nunca lo presentó. Señaló de que no se había presentado dicho número de ingreso 2550, ya que su correlativo era hasta el 2549 y dicho presentación era el último día del año 1999. En suma, después de 2 años, el contribuyente interpone una demanda de amparo. Después de 2 años, en la cual la administración ya le había notificado una resolución de intendencia, no había interpuesto recurso de apelación alguno, había dejado consentir. Una cosa decidida, se somete a un proceso de amparo. El juez civil en este caso señala claramente de que le declaran fundada la demanda al contribuyente. La sala hace lo mismo. La administración denuncia, dice, señala, manifiesta una y otra vez de que en todo momento el contribuyente ha podido impugnar esta actuación que supuestamente no contenía ningún tipo de violación constitucional, porque todo se somete a un resumen. Yo sí presenté el plan operativo de reinversión. SUNAT no me lo quiere considerar, a pesar que la misma norma dice que la SUNAT, después de haber presentado, debe fiscalizar si ha realizado este programa de reinversión. Para culminar, la SUNAT en todo momento ha interpuesto esta demanda, no solamente porque considera que debe protegerse de su facultad de fiscalización, sino porque en todo momento se estaría dejando a los jueces constitucionales una suerte de fiscalización de temas administrativos, donde para la propia SUNAT es simplemente acucioso, y una etapa probatoria como esta no se podría ventilar en un proceso constitucional. Vulneración que ha sido demandada y que solicitamos en este caso, en este digno tribunal, sea acogida. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a ejercer la defensa de los magistrados demandados. En ese sentido, quisiera empezar alegando lo siguiente. Si bien es cierto, el procurador de la SUNAT menciona que las instituciones educativas que reinviertan en sí mismas en materiales didácticos o en infraestructura tienen un beneficio tributario del 30% de un crédito fiscal. Respecto a esto, la misma norma señala que la manera o el mecanismo mediante el cual se va a aprobar que se ha presentado el programa de reinversión va a ser, este programa de reinversión va a ser aprobado desde la presentación, con la sola presentación. Los jueces constitucionales, tanto en el primer amparo, en la primera y en segunda instancia, han tenido como medio de prueba el cargo mediante el cual presenta el demandante, el accionante presenta el cargo con el cual presenta el programa de reinversión. En ese sentido, con esto estaría acreditando y ha acreditado dentro del proceso que realmente se ha presentado ese programa de reinversión y por lo tanto goza de ese beneficio. Dentro del primer proceso de amparo,
en los actuados se puede señalar y se puede evidenciar la copia del registro y la copia del libro donde se consignan todos los cargos y los documentos presentados. Si bien es cierto, el accionante menciona que el Ministerio de Educación ha hecho un deslinde de responsabilidad mencionando que no existe ese número, pero de la copia legalizada de este libro sí se menciona el expediente número 2500, que es el número del cargo con el cual se recibe este programa de inversión. En este caso, dentro del proceso constitucional, el accionante ha demostrado efectivamente que se ha presentado este programa de reinversión, por lo tanto, los jueces constitucionales dentro de sus facultades declararon fundada la demanda de amparo. Mucho más, tenemos que tener en cuenta y rescatar lo señalado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, que señala que esto es un amparo contra otro proceso de amparo, y los amparos contra amparos son procesos excepcionales y procesos atípicos. En ese sentido tienen que cumplir con los requisitos fundamentales que ha señalado esta noble sala dentro de sus sentencias jurisprudenciales. Señor abogado, el magistrado Ricardo Bumón le va a formular una pregunta. Sí. Gracias, señor presidente. Perdóname, lo último que le escuché decir es que este es un amparo contra amparo. Sí, este es un amparo contra amparo. En las dos instancias, usted lo que defiende como procurador del Poder Judicial es que el Poder Judicial ha actuado correctamente. Exacto. Correctamente. Y que este Centro Superior Educativo tiene el derecho al crédito fiscal. Exacto. ¿Correcto? Porque presentó el programa, el plan como oportunidad, y lo que la ley exige solamente es el cargo de haberse presentado con debida oportunidad. ¿Podemos saber de qué universidad se trata? Disculpe. ¿Podemos saber de qué universidad se trata? ¿Quién es el centro educativo? Es el colegio, es la institución educativa, me permiten un ratito. Porque es un centro superior de estudios, ¿no? A ver, es una institución educativa. Nosotros solamente tenemos aquí registrado SUNAT contra el colegio Dionisio Quispe, sí, y otros jueces de la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Ica. Por eso, como no tengo el registro, quería saber. El colegio es el Colegio No Estatal Peruano Canadiense de Ica. ¿El colegio estatal? No estatal peruano canadiense. El colegio no estatal peruano canadiense. ¿Y este está aquí en Lima? No. ¿O de Ica? De Ica. De Ica. Correcto, gracias, presidente. Puede continuar, sí, señor abogado. Efectivamente, lo que quisiera incidir en sí es que la ley menciona que con la sola presentación del programa de inversión ya se goza de este beneficio. Por lo tanto, los jueces constitucionales dentro de sus facultades han actuado debidamente declarando fundada la demanda. Y como mencionaba, el amparo contra amparo necesita cumplir con los requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es así que por estas consideraciones solicitamos que se estime el recurso de agravio constitucional. Señor abogado. Sí, brevemente, señor juez, señor presidente, señores magistrados, en mi primera intervención señalé de que esta causa se había dado después de 2 años, donde un procedimiento administrativo culminado con fiscalización, porque hay que hacer una acotación. La norma señala que la aprobación a que se refiere con la presentación del programa de reinversión con copia a la SUNAT no quita la posibilidad que la SUNAT fiscalice posteriormente. En ese sentido, nosotros hemos hecho una fiscalización, se emitió una resolución de intendencia después del reclamo efectuado por parte del contribuyente y en este caso el contribuyente no impugnó, no pudo ir, renunció a su posibilidad de ir al tribunal fiscal o de repente al proceso contencioso administrativo. Sin embargo, después de 2 años, sobre el mismo documento por el cual la administración desestima su reclamo, procede a interponer una demanda de amparo, en la cual señala básicamente el hecho de decir que con la sola presentación se habría vulnerado, ya que no se tomó en cuenta en el proceso de reclamación, que no impugnó, vuelvo a insistir, y en ese sentido nosotros consideramos que la administración sí tenía toda la posibilidad de fiscalizar, se pronunció debidamente, es el contribuyente el que renunció tácitamente a poder seguir en un procedimiento tributario. Nada más, señor presidente. Tiene derecho. Sí, brevemente, señor presidente. El Tribunal Constitucional en el expediente 4853-2004 ha señalado que solo procede cuando la vulneración constitucional sea evidentemente o sea manifiesta. En ese sentido, dentro del proceso civil que se aplica supletoriamente al proceso constitucional, se establece que quien alega hechos tiene que probarlo. En este sentido, la parte accionante no ha demostrado la vulneración del derecho constitucional dentro del primer proceso de amparo. Para causa al voto.
Causa número 6, expediente 914-2013, proceso de amparo, interpuesto por Félix Israel Martínez Carrasco contra Edmundo Peláez Bardales y otros, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado hacer uso de la palabra por la parte demandada el abogado Javier Herber Ramos Espinosa, de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Este es un proceso de amparo iniciado por un ex magistrado que fue destituido y que inicialmente, al interponer una demanda de amparo en una primera instancia y de manera liminar, fue declarada improcedente, fallo que fue confirmado por la Sala Civil Superior de Huánuco. Interpuesto un primer recurso de agravio constitucional, este tribunal decidió declarar nulas ambas sentencias y ordenó que se admitiera a trámite, en la medida que las resoluciones eran consecuencia de un procedimiento disciplinario. Sin embargo, admitido nuevamente a trámite su demanda, tanto el juzgado civil como la Sala Superior de Huánuco, ya entrando a revisar el fondo del asunto, declararon improcedente. Y fundamentalmente la parte demandante alega una violación del derecho al debido proceso y algunos otros, como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la integridad, sosteniendo que tanto la OGMA, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y posteriormente el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura se habrían equivocado al determinar la sanción de destitución. Sin embargo, acá hay que tener claramente establecido lo siguiente: este juez fue destituido porque se abocó a conocer un proceso al que no se encontraba facultado, es decir, violó su deber de competencia. Y para ser más preciso, debo señalar lo siguiente: admitió unas demandas de ejecución judicial en la ciudad de Huánuco de unos procesos de amparo que habían sido seguidos en la ciudad de Lima. Y él sostenía que las normas de la Constitución del año 1979 lo habilitaban a él para asumir competencia. Y también señala que al ordenar que se le entreguen a estos 5 demandantes unas cartas fianzas para que sean ejecutadas en las entidades financieras, como no se llegaron a ejecutar, no hubo un perjuicio económico, por consiguiente no entendía cómo se le podía sancionar por ello. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido bien claro al momento de llevar el proceso disciplinario. Se le sanciona con la destitución por asumir una competencia que no le era tal, violentando el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y haber actuado parcialmente con estos 5 demandantes, entregándoles una carta fianza para que sean ejecutadas. Por estas consideraciones, y estando a que el Consejo Nacional de la Magistratura ha observado el debido proceso, es decir, la previa audiencia y la motivación en su resolución, consideramos que se debe declarar improcedente la demanda de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 924-2013, proceso de amparo, interpuesto por Roberto Antonio Malpartida Lozano contra Jorge Enrique Picón Ventosilla y otros, jueces de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Eduardo Adolfo Solís Tafur y por la parte demandada el abogado Sósimo Marino González Esteban, en representación de Ruth Estela Palomino Malpartida, litis consort. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores vocales, viene el recurso de agravio constitucional, la resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, la cual declara infundada la acción de amparo. Haciendo un resumen de los hechos, podemos afirmar que
Esto se origina en el año 92, ¿no? En el año 92 se declara heredero al señor Juan Gallardo Tineo respecto de su esposa, en el año 92. En el año, sobre el 50% de las acciones y derechos que tenía su cónyuge. En el año 99, el señor Juan Gallardo Tineo transfiere el 50% de las acciones y derechos del inmueble a favor del señor, de mi patrocinado, el señor Malpartida Lozano. El 23 de agosto del 2001, los hermanos de la causante, Balbina y Armando Malpartida Serna, interponen una demanda de nulidad de declaratoria de herederos, ¿no? El objeto era que se declare nulo, vuelvo a repetir, esta es la declaratoria de herederos que instituyó como tal al señor Juan Gallardo Tineo, y se les declare herederas. Además, se solicitaron que se declare nula la compra-venta efectuada a favor de mi patrocinado. Y, evidentemente, la nulidad de los asientos registrales, ¿no? Cabe mencionar que mi patrocinado adquirió este inmueble, inscribió el inmueble fundamentado en el artículo 2014 del Código Civil, el cual establece el principio de fe pública registral. Sin embargo, esto no ha sido tomado en cuenta por las instancias inferiores y esta demanda de nulidad de declaratoria de herederos en primera instancia es declarada infundada por el juzgado mixto de Huánuco. Eso fue en el año 2006. En ese mismo año, el 6 de septiembre, la Sala Civil de Huánuco, sin embargo, revoca la sentencia que declara infundada la demanda y la declara fundada. Básicamente sustenta su decisión en que, y aplicando el iura nove curia, que esta demanda no debe entenderse como petición de herencia y no nulidad de declaratoria de herederos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros se interpuso un recurso de casación que fue declarado improcedente y además interpusimos la presente acción de amparo, que tiene por objeto anular esa resolución, la 77, que instituye como herederos a los demandados, Balbina y Armando Malpartida Serna, ¿no? Por dos cosas principalmente. Por un lado, después de que se expide esta resolución 77 que declara como herederos a los hermanos, mi patrocinado hace una investigación y ello da como resultado que uno de los vocales que intervinieron en la Sala Civil de Huánuco, el doctor Picón, había sido abogado de la señora Balbina en un proceso de usucapio, ¿no? Entonces, esto es resaltado y esto evidentemente es uno de los argumentos de la acción de amparo. Otro de los argumentos el cual nosotros consideramos que se debe declarar fundada la demanda es que se ha vulnerado el principio de incongruencia, ¿no? De congruencia procesal, al haberse atribuido a un juez y haber variado el petitorio, ¿no? Y las pretensiones de la demanda. Sin embargo, en las acciones de amparo, la Corte Suprema, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, al declarar infundada la demanda, establece dos motivos principales. Por un lado, indica que mi patrocinado, al haber vendido el inmueble, ya no se le está afectando su derecho, ¿no? Lo cual no es cierto, porque él, si bien es cierto ha procedido así, él va a tener que restituir la venta que ha hecho, se va a afectar su patrimonio, ¿no? Y por el otro lado también habla de las cosas juzgadas, ¿no? Que no habría habido cosas, no se habría, o la acción de amparo tiene por objeto ir en contra de soluciones firmes. En este caso dice que no se ha producido ello, ¿no? Sin embargo, era un caso de suma urgencia, era un caso en donde se le estaba incluso ordenando el desalojo del inmueble, y en ese sentido mi patrocinado interpuso la acción de amparo y se ha acreditado sobre todo, antes de concluir solamente valga decir que antes de este proceso hubo una acción de amparo también, en este mismo proceso, en donde se declaró fundado el recurso de agravio constitucional por cuanto el tribunal declaró que
al declararse liminarmente la improcedencia de la acción de amparo, se había vulnerado el derecho a la defensa porque no había observado si habría habido cosa juzgada y se habría afectado el deber de imparcialidad de los jueces, ¿no? En este sentido solicitamos que se declare, que se revoque la sentencia expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema y se declare fundada la demanda de amparo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros del tribunal, yo creo que como defensores tenemos que venir acá al magno tribunal a decir la verdad. La Sala Constitucional, Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema no ha declarado infundado la demanda, sino improcedente la demanda, en principio. ¿Qué es lo que ha pasado acá, señores miembros de la Sala? Efectivamente, hubo un juicio de nulidad de acto jurídico, donde el patrocinado de mi colega ha perdido el juicio en la sala civil. Y la sala civil, al notificar a las partes, donde revoca la de primera instancia, declara infundada la demanda y las partes recurren en casación contra esa resolución. O sea, que el patrocinado de mi colega interpone recurso de casación contra la resolución de la sala civil. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso la interpone el 27 de septiembre de 2006. Cuando está en giro el recurso de casación, el 20 de octubre interponen acción de amparo también persiguiendo el mismo fin. Manifiestamente improcedente la acción de amparo. Si bien es cierto que vino esa acción de amparo, fue denegado liminalmente, primera y segunda instancia por la Corte Suprema, y llegó acá, tribunal, y el tribunal dispuso que se admita efectivamente, para ver qué es lo que ha sucedido, pero eso no quiere decir que ya tiene la razón. En la sustanciación de la acción de amparo, se ha demostrado que estando en trámite esta acción de amparo se ha interpuesto, estando en trámite el recurso de casación, se ha interpuesto la acción de amparo. Entonces la Corte Suprema, después de un análisis exhaustivo y las pruebas que ocurren en el expediente, ha declarado improcedente la acción de amparo. Y tiene que ser así, porque no se puede en vía paralela perseguir un mismo fin. No se puede perseguir en el recurso de casación que se declara nula la resolución y en vía de acción de amparo que se persiga nula también la resolución de la sala civil. Entonces yo considero, señor presidente, señores magistrados del tribunal, que la resolución expedida por la Corte Suprema está arreglada a ley al declarar improcedente la demanda. Entonces mi parte solicita que se confirme ese fallo. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, señor abogado? Sí, efectivamente la sala declaró improcedente la acción de amparo, ¿no? Sin embargo, nosotros precisamos que se analice el tema de fondo, que también es el tema de imparcialidad del juez Picón, que intervino en un caso como asesor, como abogado de una de las demandadas, ¿no? Señor presidente. Señor, sí, tiene el cuestionamiento de la parcialidad de un juez ya ha sido discutido ante la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación, inclusive declaró improcedente el recurso de queja casación. Todo eso se ha discutido, que está cuestionando. Muchas gracias. Al voto. Causa número 13, expediente 943-2013, proceso de amparo, interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santo Toribio contra la Presidencia del Consejo de Ministros y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado César Eduardo Venegas Gamarra de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este magno Tribunal Constitucional, con los saludos respectivos venimos a esta audiencia en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la vía delegada como Procuraduría Pública en este proceso de amparo interpuesto por la Municipalidad Distrital
de Santo Toribio en la provincia de Huaylas, departamento de Ancash, por cuanto la pretensión de esta municipalidad a través de este proceso constitucional es que se declare inaplicable la ley número 27.795 y que en todo caso se declare intangible la validez de la ley 25.255 promulgada el 20 de junio del año 1990, mediante la cual se creó políticamente el distrito de Santo Toribio. Cuestiona la ley 27.795 en este proceso como pretensión, solicitando su inaplicabilidad, por cuanto señala que se generaría desborde y enfrentamientos con sus vecinos, por cuanto la intangibilidad territorial estaría en serio y grave peligro de ser afectado. El juez del primer juzgado mixto de Huaraz ha declarado en forma liminar improcedente la acción de amparo. La Sala Superior confirmó este pronunciamiento y se interpone el recurso de agravo constitucional, indicando que este magno tribunal se sirva a declarar fundado su recurso y consecuentemente se declare que resulta inaplicable la ley 27.795. Sobre este particular se debe remarcar en forma muy enérgica y muy clara que es la ley 27.795 el instrumento programático que se ha elaborado para determinar con todos los aspectos de garantía de derecho todo lo que significan los procesos de demarcación territorial de distritos, provincias, centropoblados e incluso regiones. Y para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros, como órgano técnico constitucionalmente competente para esta facultad, tiene implementada la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, que es la entidad que elabora todos los expedientes técnicos con ánimo de evitar estos riesgos que pudiera generarse el desconocer los límites territoriales de las leyes que han creado distritos, provincias o han demarcado las regiones o las macrorregiones. Estimamos nosotros que hubiera sido muy provechoso y muy útil para la cultura de la sociedad que el abogado patrocinante o el propio representante de la Municipalidad Distrital de Santo Toribio, con todo el respeto que nos merece como centro histórico de patrimonio cultural, hubiera estado presente en esta audiencia, porque lo que se persigue también con los procesos constitucionales es definir cuál es la naturaleza que debe versar las pretensiones que se proponen a este magno tribunal. Se pretende a través de este proceso que a nivel del control difuso se deje sin efecto o se declare inaplicables dispositivos legales que constituyen normas programáticas, lo cual, como ya se ha referido en la teoría de la constitucionalidad, no es la vía idónea el amparo para este tipo de propósitos o propuestas. Por eso decimos que hubiera sido importante y valioso para el distrito de Santo Toribio que su alcalde o el abogado a quien representa o su procurador nos hubiera acompañado en esta audiencia, porque a veces el desconocimiento de los aspectos técnicos y normativos que tienen proyección para organizar nuestro país constituye la base de una sociedad con paz y sobre todo con respeto a lo que es el estricto cumplimiento de las leyes, porque pareciera confundido los criterios de lo que interpreta el control difuso y el control concentrado en materia de afectación de leyes o normas de rango general. Por estas consideraciones, muy respetuosamente, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, venimos a solicitar a este intérprete del ordenamiento jurídico se sirva desestimar el agravio constitucional y confirmar la improcedencia liminar de la acción de amparo. Vista la causa, al voto.
Causa número 14, expediente 952-2013, proceso de amparo, interpuesto por Alejandro Julio Reyes Yávar contra Edmundo Peláez Bardales y otros, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado César Rojas Cuadrado y por la parte demandada el abogado Mario Rafael Camacho por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor abogado, de la parte demandante, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, la defensa del accionante recurre a esta sala, señor, solicitando se declare nulo el auto de vista expedido por la sala mixta de Cerro de Pasco, se declare nulo el concesorio de apelación de la sentencia de primera instancia y el tribunal disponga, señor, que se declare consentida la sentencia expedida en primera instancia que declaró fundada en parte la demanda de amparo y ordene a la demandada Consejo Nacional de la Magistratura la inmediata reincorporación en el cargo de fiscal superior penal titular del Cono Norte. Asimismo, se declara fundada el recurso de agravio constitucional por afectación del debido proceso, tanto en aspecto material y formal, señor. En primer término, señores magistrados, me voy a referir qué hechos son los que motivan esta acción de amparo. La acción de amparo se sustenta, señor, en que el Consejo Nacional de la Magistratura, violando flagrantemente la observancia del debido proceso, omite excluir de la convocatoria 04-2010 en el proceso de ratificación a mi patrocinado. ¿Cuáles son esos hechos, señor? Mi patrocinado, en el mes de mayo del 2002, es nombrado como fiscal provincial del Cono Norte. En consecuencia, señor, en estricta observancia del artículo 154 de la Constitución Política del Estado, deberían transcurrir 7 años para que él sea sometido a un proceso de ratificación. En consecuencia, los 7 años se cumplirían en el mes de mayo del 2009, señor. Pero, ¿qué sucede, señor? En el interín de los 7 años, se entra en vigencia la nueva ley de la carrera judicial, señor, que en su artículo 97 dispone en forma expresa que aquellos magistrados que hubieran accedido por concurso público al cargo inmediato superior deberían ser excluidos de este proceso de ratificación. Eso es claro, señor. ¿De cuándo está en vigencia la ley? Del 7 de mayo del 2009. ¿Cuándo le corresponde ser ratificado? ¿Cuándo es convocado para la ratificación y patrocinado? En el mes de mayo del 2009. En consecuencia, señor, en aplicación estricta e interpretación del artículo 103 de la Constitución Política del Estado y el artículo 97 de la Ley de la Carrera Judicial, debió ser excluido de la convocatoria. ¿Por qué razón, señor? Porque mi patrocinado, antes de cumplir los 7 años, en el mes de enero del 2009, por concurso público, ostenta y gana el cargo de fiscal superior. El Consejo, señor, por la aplicación de la racionalidad de las normas, entra en una grave contradicción. ¿Por qué razón, señor? En el mes de enero del 2009 está evaluando a un magistrado y lo está designando como fiscal superior. Es una evaluación conjunta, total, conocimientos, conductas, mérito de mérito, señor. Y no resulta racional, 5 meses después, lo sometan a un proceso de ratificación por un cargo que él ya no ostenta. ¿Cómo lo van a ratificar, señor, como fiscal provincial? Ya no es fiscal superior, ya no es fiscal provincial. Es un imposible jurídico. ¿Qué razón habría, señor, de decir que se le ratifique en el cargo de fiscal provincial si ya no es fiscal superior provincial? Pero la contradicción en que se incurre es que 5 meses después se descalifica, no lo ratifican en el cargo de fiscal provincial
él es fiscal superior. ¿Cómo entendemos esto, señor? Es un imposible jurídico. No se podía dar. Ratificado no tiene ningún efecto, señores. En consecuencia, la afectación en su versión material es que se está ratificando a un fiscal superior sin que cumplan los 7 años. Hay una mixtura. O el Consejo define, te ratifico como fiscal provincial o como fiscal superior. ¿Qué cargo tiene actualmente el ratificado, señores? Entonces, grave afectación del debido proceso por el Consejo, porque se equivoca, le da el cargo de fiscal superior y lo ratifica como fiscal provincial, señor. Eso no es compatible, señor, ni se puede amparar en ningún dispositivo. No existe, señor. Por eso es la racionalidad del artículo 97 de la ley de la carrera judicial. Estos aspectos, señor, que he expuesto, han sido debidamente meritados por el juez civil de la ciudad de Cerro de Pasco, quien con acierto ha declarado fundada la demanda y ha dispuesto la incorporación del magistrado. Señor abogado, el magistrado Ricardo Pumón va a formular una pregunta. Aún no ha continuado, señor, por favor, estoy terminando el tema, señor, no sé si se ha agotado el tiempo. No sé si la pregunta es precisamente sobre algún aspecto de su defensa. Lo dejo a la vista del señor magistrado Pumón. Gracias, presidente, gracias. Para ordenarnos un poco, señor abogado. Correcto. Porque, claro, usted conoce perfectamente la trayectoria, pero los magistrados nos desordenamos un poco, creo yo. Su patrocinado era fiscal provincial ¿de dónde? De Lima Norte, señor. Lima Norte. Antes se decía Cono Norte, ahora se dice Lima Norte. Así es. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estaba de fiscal provincial? 6 años y 10 meses aproximadamente. 6 años, 10 meses. O sea, le faltaba 2 meses para cumplir los 7 años y estar sometido a las normas de la ratificación. Así es, señor. Pero todavía no había cumplido los 7 años. Así es, señor. Postula a un cargo de fiscal superior y lo gana. Correcto, señor. ¿Dónde? En el mismo distrito judicial de Lima Norte, señor. En Lima Norte, y él gana. Entonces, y le dan su título de ser fiscal superior de Lima Norte. Así es, señor. Y con una calidad que ocupó el primer puesto en el examen de conocimiento, señor. O sea, yo suponía que era una persona pues impecable, pues, ¿no? Así, como lo es, señor, como lo es. Porque hasta lo promocionan, pues, de provincial ya es superior. Así es. Intachable, impecable. No obstante, transcurridos pocos meses, no sé cuántos, de ser fiscal superior titular, lo llaman para ratificarlo como fiscal provincial. Así es, señor. Y como fiscal provincial lo destituyen. Correcto. Lo separan del cargo como fiscal provincial. Pero él ya no era provincial, él era superior. Así es, señor. Sí, pues indudablemente era una cosa desordenada. Deberíamos escuchar, señor presidente, en su momento al señor procurador del... Ahí nomás para aclarar, señor. Concluir, ahí está, justo en el interín, entra en vigencia, antes de ser sometido a la ratificación, la ley de la carrera judicial, que en el artículo 21 de forma expresa dispone que cuando se asigne al cargo superior debe ser excluido de la convocatoria porque no cabe evaluar doblemente a un magistrado. Ese es el tema puntual. Ahora, señor, una cuestión muy precisa, señor, en el aspecto formal. Le vamos a agradecer que sea usted breve en la conclusión. Correcto, señor. La sentencia de primera instancia que ha sido recurrida a la sala mixta, señor, quedó consentida y ejecutoriada. Pero ¿qué sucede? Se le ha otorgado un trato preferencial al Consejo Nacional al permitirle una nueva notificación de la sentencia que ya lo hicieron en la ciudad de Cerro de Pasco para permitir que estos apelen a la sentencia. En consecuencia, se ha interpuesto fuera del plazo legal y por extemporáneo la apelación. Eso es por un lado. Por otro lado, señor, la sentencia de vista se aparta totalmente de todo el proceso y está invocando una causal de improcedencia de la demanda porque supuestamente el accionante no habría ejercido esta acción en su domicilio principal, señor. Y la sala, sin competencia alguna, le dice que su domicilio principal es en Lima. Eso es totalmente absurdo, señor, y también contraviene el debido proceso, porque el domicilio es consultación a la persona, señor. ¿Quién lo fija el domicilio principal? Es el demandante quien depone su acción, señor. Estos hechos nunca fueron discutidos por el Consejo en la sentencia de primera instancia, señor, y se ha introducido como un hecho nuevo extraprocesal
en la sentencia de vista, que no tiene nada que ver. Entonces, en este extremo, señor, se había orientado también el derecho a la legítima defensa, porque nosotros nunca fuimos informados de lo que iba a resolver la sentencia de vista. Por esas razones, señores, que se solicita se declare la nulidad de esa sentencia de vista. Gracias, señor procurador. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre tribunal, en representación de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura, solicito a vuestro ilustre despacho que desestime el presente recurso de agravio constitucional en virtud de los argumentos que brevemente paso a exponer. Conforme se puede apreciar, señor presidente, se postula ante vuestro despacho constitucional que se habría vulnerado un derecho de carácter jus fundamental al accionante Julio Alejandro Reyes Yávar en el proceso de ratificación al cual fue sometido, en la cual concluyó no renovándole la confianza al señor Julio Reyes Yávar, en la cual dicha resolución, materia del presente control constitucional, fue expedida, señor presidente, dentro de los parámetros constitucionales preestablecidos en la sentencia de precedente vinculante expedida por vuestro ilustre tribunal y en la doctrina jurisprudencial reiterada, como es en la sentencia de Freddy de la Cruz Gomán, en la cual se ha observado el parámetro de debida motivación y previa audiencia, que es el derecho de defensa. Estos parámetros constitucionales, que pueden ser la única razón por la cual el control constitucional, la justicia constitucional, puede cuestionar una resolución definitiva en materia de ratificación y destitución expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme así lo dispone el inciso séptimo del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, no han sido invocados en la presente demanda. Lo que se ha invocado en la presente demanda es una disconformidad con lo resuelto por el Consejo Nacional de Magistratura. No solamente se esboza ante vuestro despacho constitucional con respecto a si se le debió de haber aplicado o no la ley de carrera judicial al favorecido al momento de someterlo al proceso de ratificación, sino también se cuestiona el sentido de la resolución de no renovar la confianza de Julio Alejandro Reyes Yávar. Se cuestiona de que supuestamente habría obtenido el grado de magíster y habría llevado sendas capacitaciones, y se afirma de que sería una persona intachable, una persona implacable, una persona incuestionable, y de que eso no fue tomado en cuenta por los señores consejeros al momento de expedir la resolución en materia de control constitucional. Pero muy bien, en primer lugar, con respecto a lo afirmado, que supuestamente se le estaría sometiendo a un proceso de ratificación cuando habrían transcurrido solamente 1 año y 6 meses en el cargo, y de que se estaría transgrediendo supuestamente el artículo 152, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, se debe observar, señor presidente, tal y como se ha manifestado y como obra en autos, el señor Julio Alejandro Reyes Yávar fue nombrado fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2002. Por lo que podemos, mediante una operación aritmética, señores jueces constitucionales, podemos nosotros arribar a la conclusión matemática que en el año 2009 ya habría transcurrido los 7 años que la Constitución Política del Estado, por imperio constitucional, señala que es el periodo por el cual se debe someter a un proceso de ratificación, en la cual se va a renovar o no renovar la confianza, porque este no es un proceso disciplinario sancionador, es un proceso de renovación de confianza, en la cual el Consejo Nacional de la Magistratura, por imperio de la Constitución, va cada 7 años tiene el deber de renovar o no la confianza de los magistrados. Siendo así que en el año 2009 se cumplió. Al momento de entrar en vigencia la norma, el señor al accionante Alejandro Reyes Yávar ya había cumplido ya los 7 años
como magistrado, en la cual se le somete a proceso de ratificación, pero se ha recogido en las resoluciones en materia de control constitucional la teoría que recoge nuestro ordenamiento jurídico, que es la teoría de los hechos cumplidos. Señor procurador, el magistrado Carlos Mesías le va a hacer una pregunta. Supongo que está casi por responder la pregunta, ¿no? Pero de todas maneras se la hago. Y el fiscal asciende, el demandante asciende, ¿no? O el favorecido, en fin, el que plantea el amparo, asciende de fiscal provincial a fiscal superior y a los 2 meses tiene que ser ratificado. Y después de haber ascendido, a los 2 meses no lo ratifican. Esto implicaría que en ese periodo, en ese lapso de 2 meses, habría perdido la confianza del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, se puede perder la confianza, pero aun cuando se trate de una labor discrecional, sujeta a algún tipo de control, pero mínimo, la resolución en virtud de la cual el fiscal pierde la confianza, supongo que estará expresado por qué pierde la confianza. Definitivamente, señor. Creo que usted era eso lo que iba a hablar cuando lo interrumpimos. No supo responder cuáles fueron las razones por las cuales se le había sancionado y se le habría dado los apercibimientos respectivos. Pero lo principal que se le cuestionó en la entrevista, señor juez constitucional, fue una cuestión muy particular, ¿no?, que llamó mucho la atención. Brevemente, para responder la pregunta. Creo que es oportuno que le formule la pregunta. En el proceso de evaluación para ser nombrado fiscal superior, ¿ese es el cargo, verdad? ¿Fiscal superior? Sí. ¿No afloraron todos los efectos y cuestionamientos que luego se constataron supuestamente en el proceso de ratificación posterior? Lo que sucedió fue que el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura no estaba en condiciones de detectar esas deficiencias que supuestamente afloraron después. Claro, lo que sucedió fue que fue un proceso de ascenso en la cual se sometió y fue ascendido a fiscal superior, pero en este caso, al momento de evaluar los 7 años por los cuales se le va a renovar o no la confianza, lo que se tomó en consideración también fue, en la entrevista se le preguntó, ¿por qué su abogado defensor, que es también fiscal adjunto de la misma fiscalía donde usted está siendo investigado por el delito de homicidio y lesiones, porque había atropellado a dos ciudadanos y a uno de ellos había fallecido, se le pregunta por qué su abogado, siendo fiscal, también era su abogado defensor, y en la entrevista responde que supuestamente al momento que fue nombrado fiscal ya dejó de patrocinarlo, y cuando fue nombrado fiscal superior, cuando el fiscal provincial declara el sobreseimiento del proceso y se eleva en consulta a la Fiscalía Superior, se eleva a la primera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, en la cual él era el fiscal titular superior de la Fiscalía Penal de Lima Norte, en la cual afirmaba que se encontraba en vacaciones, y esa fue la razón por la que no se inhibió, y su adjunto fue el que resolvió esa consulta que se elevó, ¿no? Y todo eso, ¿no?, esas irregularidades que han habido con respecto al rubro conducta, fue que no se le renovó la confianza. Señor abogado, el magistrado Gerardo Eto le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. En la misma línea que ha formulado el presidente, yo de repente no he captado bien, pero aquí hay un punto de quiebre. El tribunal, en todo caso, no sé si estaré reflejando la incógnita, la duda, ¿cómo es que el Consejo Nacional de la Magistratura le permite ascender a este señor que le faltaba poco para que esté cumpliendo los 7 años como fiscal, pero ya asciende a fiscal superior? Entiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene el acervo documental, todo legajo de cada uno de los
operadores del sistema jurídico, jueces, fiscales, y luego que lo ascienden repentinamente para los efectos de la ratificación en los 7 años que tiene ya como fiscal provincial, ahí se detectan presuntas situaciones. ¿Es así? ¿Es que acaso hay una ruptura entre una y otra? ¿No hay una sistematicidad de información? Lo que pasa, señor magistrado, es de que se trata de dos de dos procesos diferentes, ¿no? Uno es la renovación o no de confianza. Perdón, que le corte. Es que una cosa es, claro, una cosa es un proceso de ratificación y otra cosa es que entra con legajo, pero es todo un circuito de información sistémica interna que maneja el Consejo. De lo contrario, estamos dando aquí una voz de alerta que hay una situación anárquica en el Consejo Nacional de la Magistratura y obviamente no es así. No, definitivamente que no. Señor abogado, vamos a aprovechar para que el magistrado Mesías también formule una pregunta y usted pueda responder a los dos magistrados. A ver, a mí no me ha quedado muy claro cómo es que han sucedido los hechos. El fiscal que ha venido en amparo toma como abogado defensor a una persona que había sido fiscal, ¿no es cierto? No. Muy bien. Hasta ahí no veo dónde pueda estar ninguna falta, porque cada uno es libre de escoger el abogado que quiere. Pero, y si él cree que quien ha sido su compañero de labores en el trabajo, lo conoce, tiene confianza y ya no está en la fiscalía y puede ejercer la profesión, no veo cuál sería el cuestionamiento. Cada uno escoge su abogado. Pero después dice usted que pasa algo. ¿Qué es lo que sucede? Esa parte no la entendí. Ya. Lo que sucede es de que se cuestiona el hecho de haber tenido de haber mantenido como abogado a una persona que fue nombrado como fiscal. ¿Quién fue nombrado como fiscal? A ver, un momento, por favor. No me digan nombres, o sea, el abogado no importa los nombres. Quien había sido abogado del demandante fue después nombrado fiscal. Fiscal adjunto, ajá. Fiscal adjunto. Así es. Y este fiscal adjunto después es el que sentencia a favor del demandante. No. ¿Quién? No. Es había sido nombrado fiscal adjunto. El que fue su abogado. Claro, sí, el que fue su abogado. Fue nombrado fiscal adjunto. Sale de vacaciones y viene otro. Claro, o sea, había sido nombrado fiscal adjunto, el abogado defensor de Alejandro Reyes Yábal, en la cual, con posterioridad a su nombramiento, lo que se cuestiona es si es que habría o no seguido patrocinando a Alejandro Reyes Yábal. De igual manera, cuando se archiva esta denuncia, o bueno, se solicita el sobreseimiento, no se formula acusación, se eleva en consulta a un fiscal superior tal y como el Código Procesal Penal lo exige, lo dispone. Se eleva en consulta y el que conoce la elevación de consulta de ese mismo caso que fue investigado Reyes Yábal estuvo a cargo de la fiscalía, de la cual el fiscal titular superior penal era Julio Alejandro Reyes Yábal. Y ese es el cuestionamiento en la cual ahí afirmó de que supuestamente... Lo que pasa es que usted habla muy rápido y no nos permite aclarar cómo ha sido el tema, ¿no? Bueno. A ver, yo solo lo he entendido hasta esta parte. El señor toma como abogado a quien ha sido su compañero de trabajo en la fiscalía. Su abogado es nombrado fiscal superior en el Cono Norte. El proceso que había seguido el demandante llega al Cono Norte en el momento en que quien había sido su abogado está de vacaciones y el que resuelve es un fiscal suplente. Un fiscal adjunto, un fiscal adjunto. La misma fiscalía donde él pertenecía. Ya, y un fiscal adjunto. En consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura entiende de que el fiscal que está de vacaciones estaría haciendo las veces de abogado del demandante. Eso es en virtud del cual el señor no tiene la confianza.
No, en realidad ese no es, claro, quisiera poder responder señor magistrado. Pero vayamos por partes, claro, para que yo lo pueda entender, no para que se entienda usted, sino que, entonces no ha sido así, entonces resuelve el fiscal adjunto, eso es lo que ha dicho usted. Ajá. Resuelve el fiscal adjunto y supongo que le da la razón al demandante. ¿Eso es lo que se eleva en consulta? Claro, yo quisiera explicar, ¿no? Porque parece que tal vez no me he podido expresar bien el día de hoy. Se le cuestiona que en ese proceso, por el delito de homicidio, en el cual atropelló a dos personas y a uno atropelló? el fiscal superior, Rey, el accionante, Reyes Llaver, ¿no? Entonces el demandante atropelló a dos personas. Sí, y fue procesado por eso. Ya. ¿No? ¿Fue culpable? ¿Encontró culpable? No, finalmente el proceso, dicho proceso penal, ¿no? Finalmente se sobreseyó dicho proceso. O sea, entonces, no se demostró la culpabilidad, ¿no es cierto? Así es. Ok, entonces podía seguir en el ejercicio de su función. Claro, eso no es, claro, lo que se cuestionaba era por qué no se había abstenido se habría inhibido oportunamente cuando se desempeñaba como fiscal superior y le tocaba conocer su misma, lo que se elevaba en consulta. Quisiera explicarlo brevemente para poder haber una línea lógica. Claro, no, y también que haya orden en la sala porque parece que hay algunas... no, lo que pasa es que usted no se deja entender. Ya, bueno. Usted no se deja entender. El proceso penal por el que fue... el demandante atropelló con su vehículo. Sí. Esa causa fue sobreseída. ¿Por qué fue sobreseída? Porque el fiscal no formuló acusación. Y cuando no se formula acusación, el juez tiene la potestad... ¿El fiscal era su amigo? ¿El que después fue su abogado? No, eso no es lo que estoy yo manifestando. O sea, yo quisiera que usted me deje terminar de explicar. A ver. El señor se le procesó por el delito de homicidio culposo, homicidio imprudente, en la cual el fiscal que estaba a cargo resuelve por no formular acusación, ante lo cual el juez lo eleva en consulta. Lo eleva en consulta, lo que el doctor San Martín llama la acusación indirecta. Lo eleva en consulta y al elevarlo en consulta se eleva a la Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, en la cual era fiscal superior titular el demandante Julio Alejandro Reyes Llaver, en la cual estuvo en su despacho por una cantidad de tiempo. Y posteriormente finalmente resolvió un fiscal de esa misma fiscalía opinando porque se confirme ese sobreseimiento, razón por la cual sin acusación, por el principio de nullum judicium, sin acusaciones, no podría haber habido una sentencia condenatoria. Y lo que se cuestionaba era por qué no se había inhibido oportunamente. Se afirmó de que estaba en vacaciones, por eso no se inhibió. Entonces todos esos elementos, porque la evaluación de ratificación de renovación de confianza no es un proceso sancionatorio, no se está sancionando. Yo escuché que un magistrado dijo, será sancionado por eso, y anteriormente no fue sancionado cuando postuló. No es un proceso de sanción, es un proceso de renovación o no de confianza, es una evaluación integral de un magistrado que se ven todos los elementos objetivos, se le hace la pregunta en la audiencia respectiva y de allí se toma una decisión. Si esta decisión se encuentra debidamente motivada, señor presidente, y ha habido una previa audiencia, tal y como lo exige nuestra doctrina jurisprudencial, entonces definitivamente lo que no se podría venir a esta sede constitucional a efectuar el cuestionamiento que se realiza. Máxime si se está afirmando de que se le ha pasado por un proceso de ratificación antes que transcurran los 7 años. Ya se ha explicado de que no ha sido así, pero hay algo que yo quisiera añadir y no pude terminar porque empezaron las preguntas, es de que el señor Alejandro Reyes Llaver, ¿dónde postula la demanda? Ejerciendo como fiscal penal y superior en Lima Norte, radicando en Lima Norte, viviendo en Lima Norte por más de 8 años, desde el año 2002 hasta la actualidad.
postulan la demanda ante la Corte Superior de Justicia de Pasco, como ustedes podrán observarlo en el expediente que es materia del presente recurso agravio constitucional, en la cual de manera indebida, ilegal, antijurídica, le consigna una dirección en Cerro de Pasco, en la cual la razón por la cual interpuso la demanda, y el juez indebidamente declaró fundada esa demanda. La demanda de amparo, la demanda en materia del presente recurso agravio constitucional, en la cual se realizó una constatación fiscal en el domicilio que había consignado el señor Alejandro Reyes Llava, y la segunda Fiscalía Penal Corporativa del nuevo Código Procesal Penal dispuso la formalización de la investigación preparatoria por la comisión del delito de fraude procesal en agravio del Poder Judicial y del delito contra la fe pública, falsedad ideológica, en agravio también de la RENIEC, en la cual actualmente dicho proceso, que es la carpeta número 96-2012, se encuentra con la denuncia formalizada, con la investigación preparatoria formalizada, y ya se recabaron los elementos de convicción, y eventualmente, con tal y como lo dispone el Código Procesal Penal, se va a emitir el requerimiento acusatorio respectivo, en la cual dicha copia de lo actuado se remitió a la Sala Superior Mixta de Pasco, en la cual, tomando en consideración pues de que evidentemente se habría postulado un hecho falso, razón por la cual desestimó la demanda en ese extremo. También hay que, señor presidente, también hay que vamos a robar concreción, por favor. Sí, muchas gracias. También hay que analizar, señor presidente, de que también se cuestiona, y ha sido materia de lo que ha cuestionado acá el señor abogado, es de que por qué se le concedió el recurso de apelación al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, en ese entonces el señor doctor Gastón Soto Ballenas, en la cual interpuso recurso de apelación afirmando de que dicha resolución que declaraba fundada la demanda de manera indebida en Cerro de Pasco, el juez de Cerro de Pasco declaró fundada la demanda y decía que debía de haber sido consentida en razón a que supuestamente ya se le había notificado a la Procuraduría y de que se habría hecho una interpretación equivocada del artículo 7º del Código Procesal Constitucional, porque no debió de habérsele notificado al señor presidente. Magistrado Mejía, por favor, le va con una pregunta y le vamos a agradecer que sea concreto en su intervención. El artículo 51 del Código Procesal Constitucional señala que son competentes para conocer el proceso de amparo a elección del demandante, el juez civil del lugar donde se afectó el derecho. No ha sido en Cerro de Pasco, ha sido acá, ¿no es cierto?, supuestamente por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero dice a continuación, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción. Entonces, supuestamente acá, lo que tendríamos que ver es si en el expediente el demandante también domiciliaba en Cerro de Pasco. O sea, porque según el Código Civil, una persona puede tener varios domicilios, ¿no? Eso es correcto. Correcto. Entonces, y por otro, veo que si no tiene por qué ser necesariamente una indebida acción la presentación de la demanda ante el juez de Cerro de Pasco, porque puede ser una equivocación, no necesariamente una presentación maliciosa, sino que el demandante considera que debe presentar su demanda en Cerro de Pasco, pero es responsabilidad del juez de Pasco rechazar eliminar levemente la demanda si es que cree que no es el juez competente. Pero habría que ver las razones por las cuales el juez de Pasco se declara competente, ¿no? Eso todavía no está en vista. Pero lo cierto es, de lo que usted ha dicho, es que el señor, o sea, el caso de él, la causa propia para resolver si se confirma el dictamen del fiscal provincial, cae donde él mismo, pero en el momento que está de vacaciones, y no lo resuelve él, sino que lo resuelve el adjunto
La pregunta es, y supongo que ahí es donde lo que ha valorado el Consejo Nacional de la Magistratura, que este tema debió pasar a otro fiscal, no al adjunto, sino a otro fiscal superior. Lo que se le cuestionó, señor juez constitucional, y tal y como yo le he manifestado, es la razón por la que no se inhibió oportunamente y transcurrió una cierta cantidad de tiempo y de allí lo realizó. Eso fue el cuestionamiento que se le hizo y no fue una sanción, como le digo, sino es un... Señor abogado, concluya usted su defensa para brevemente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para concluir, solamente y también para responder a la acotación que hizo el señor juez constitucional, el Otto Mesía, el accionante no lo ha hecho por error, o sea, por error no ha ido a Cerro de Pascua a postular una demanda de amparo. Lo que ha realizado es señalar un domicilio allá, y el titular de la acción penal ha hecho una constatación en ese domicilio y ha constatado que ahí hay un estudio de abogados y se ha hecho la constatación si es que ahí reside esta persona y le han dicho que no, y se ha citado también a todas las personas respectivas con respecto a este domicilio que se ha señalado y todos concuerdan de que ha sido abogado de manera... Yo creo que está contestada ya la pregunta. Le vamos a agradecer que se concrete a la... Bueno, finalmente solicito, señor juez constitucional, presidente, en virtud de los argumentos expuestos, que evidenciándose que se postula ante vuestro despacho un cuestionamiento que no está dentro de los alcances de la sentencia del presidente vinculante del Tribunal Constitucional, no se está cuestionando ni la motivación ni el derecho de la previa audiencia, sino otros argumentos de los cuales ya han sido rebatidos, se desestime el presente recurso de agravio constitucional. Muchas gracias. Señor, le vamos a agradecer también concreción. Hay otros informes que también requieren nuestra atención. Correcto, señor presidente. Solamente voy a hacer dos precisiones, señor, y que el tribunal, no sé de qué forma, verificará lo expuesto por la defensa del Consejo Nacional. Señor, en la resolución de no ratificación, en ningún extremo se hace referencia, señor, a ese delito que está diciendo de homicidio y lesiones. No existe, señor. Absolutamente para nada. Parece que el señor desconoce cuál es el proceso penal. Si bien es cierto, señor, pero eso no ha sido, el Consejo no ha dicho absolutamente nada sobre ese aspecto. Lo verán ustedes en la sentencia. Uno. Dos. El proceso penal, señor, cuando se eleva al superior en consulta, puede llegar al mismo despacho, pero la norma dice que él no puede participar y participe el adjunto, señor. Eso es legal, así lo dice la norma. No es que, porque yo me tengo, un momentito, señor, yo estoy cuestionado acá, me aparto, entra el adjunto que tiene los mismos requisitos y emite y responde por ese pronunciamiento, señor. Y eso está sujeto al control del juez. Si el juez dice, oiga, el juez conoce el derecho, no debe ir acá, el juez está verificando que todo eso sea correcto y está emitiendo una resolución de sobreseimiento y un archivo. Ese hecho, señor, está diciendo que acá no estamos sancionando. La pulcritud, la preparación profesional, la honestidad del magistrado está garantizado, señor. No se puede hacer un distingo si se sometió a un examen de fiscal superior y una ratificación. Creo que es más completo, señor, haber accedido a un cargo superior y tener que ser más cuidadosos. Eso está claramente limitado. En cuanto, señor, al domicilio que se está cuestionando, señor, esta acción de amparo se ha tramitado con la pulcritud que merece la acción de garantía, señor. Se han cumplido los requisitos del domicilio. Mi patrocinado radica en la ciudad, en la ciudad de Cerro de Pascua, porque él es catedrático de la Universidad de Huánuco, señor. El no ratificado, por lealtad, tiene que trabajar. ¿Qué más que se va a la ciudad de Huánuco a seguir dando la cátedra y ejerce como consultor en la ciudad de Cerro de Pasco, que está cerca? Él ha cambiado su domicilio mucho antes de haber interpuesto, señor, esta acción de amparo. No es que lo hizo hoy día y mañana, no. La RENIEC ha verificado cuál es su domicilio. Pero ¿qué sucede, señor, para concluir? Cuando ya están con la sentencia, el Consejo nunca cuestionó el domicilio, nunca dijo nada, se llamó la demanda, contestó la sentencia. Después de la sentencia, señor, esto sí es reprochable. Contratan un abogado, una abogada,
va a la ciudad de Cerro de Pasco, después de la sentencia, va donde el fiscal de cuándo hace una constatación domiciliaria, señor. Pero ¿quién es esta abogada? La abogada que va a hacer todo ese trámite, señor, está postulando al Consejo Nacional de la Magistratura, en el cargo mismo que en la vacancia que ha dejado mi patrocinado, y lo está patrocinando el mismo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor. ¿Eso puede ser correcto, señor? Señor abogado. Eso es todo, señor. El magistrado Carlos Mejía le va a formular una pregunta. Solo dos preguntas. Para terminar de aclarar o para terminar de formarme juicio sobre el tema. Entonces quiere decir que el señor fiscal, una vez que es, digamos, no ratificado, se encuentra con un problema que tiene que seguir trabajando. Correcto. Y entonces el único trabajo que tiene es el de profesor universitario en la ciudad de Cerro de Pasco. En Huánuco, y con Huánuco y Cerro de Pasco, porque él es catedrático en la Universidad de Huánuco. Pero no dicta todos los días, digamos que va de vez en cuando, los sábados, los domingos, y viene a Lima a ver a su familia. No, lo que pasó es esto, como él ya no podía trabajar y por ética, porque él está en Lima, entonces él se va a radicar allá y intensifica su labor de catedrático, y como tal también cerca, Cerro de Pasco, que están cerca, entonces él ejerce la profesión allá. Ya, o sea, digamos, podría decirse que en este caso se tendría que aplicar el artículo del Código Civil que dice que si una persona tiene dos domicilios, se tiene por domiciliado en los dos lados. Así es. Y si no tiene domicilio conocido, en donde se encuentre. Muy bien, ok, correcto, ya. Esa parte podría más o menos estar absuelta. Pero hay algo que ha dicho el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, y que si fuese cierto, sí, ahí sí me parece de que podría perder la confianza. Él ha dicho de que estaba viendo el cargo y no se inhibió. No sé si me dejo entender. Eso es lo que le escuché al procurador, es decir, o sea, es como que mi propia causa ha llegado para que yo dictamine y no me he inhibido, sino que salí de vacaciones. Eso, ¿cómo ha sido? Porque claro, si llega, oye, es una causa propia, esto no lo puedo ver yo, hay un impedimento, ¿no? Entonces me aparto. ¿Se apartó formalmente o simplemente salió de vacaciones? Señor, aun cuando ese aspecto no aparece absolutamente nada en la resolución de ratificación, o sea, no existe, no hay un solo párrafo que nos diga esto, pero le voy a responder, señor. El tema es el siguiente. Él incluso ni estuvo enterado de que ese proceso llegó ahí, porque él no se abocó, él no dijo, No hay abocamiento. No hay abocamiento, señor. ¿De qué se va a inhibir si no hay abocamiento? Correcto. Echar al procurador, a quien también le vamos a pedir que sea directo y breve. Sí, señor presidente, solamente con respecto a observar de que se ha postulado la presente demanda en base a argumentos de cuestionar el sentido de la resolución, ¿no? Porque se cuestiona, si hacemos una lectura de la demanda, lo que se cuestiona es por qué no se está cuestionando de una supuesta debida motivación en la resolución en materia de control constitucional. No se está cuestionando de que supuestamente estaríamos ante una falta de motivación, una incongruencia narrativa o ante una motivación aparente. Eso no se está cuestionando en la presente demanda. Lo que se está cuestionando en la presente demanda es cuál es por qué se sometió a un proceso de ratificación supuestamente sin haber cumplido los 7 años. Ya se explicaba en demasía que sí se han cumplido los 7 años. Se argumenta que supuestamente no se había tomado en cuenta los aspectos positivos de su función como fiscal superior, pero como se debe observar y el Tribunal Constitucional ha resaltado en su reiterada jurisprudencia, la evaluación es integral. Hay que hacer una diferencia entre lo que es la correcta motivación y la falta de motivación. Hablar de una incorrecta motivación en puridad cuestiona el sentido de la resolución
y se contrapone a lo que se ha decidido por mandato constitucional solamente del Consejo Nacional de la Magistratura, evidenciándose que no estamos ante una falta de motivación. Lo que se cuestiona es no estar de acuerdo con la misma, lo cual no puede ser objeto de control constitucional, evidenciándose la real pretensión del accionante, que es mantener en error a vuestro ilustre despacho constitucional, motivo por el cual solicito, reitero, se desestime el recurso agravio. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 15, expediente 954-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Erlinda Isabel Nole Villegas contra Sonia Bienvenida Torres Muñoz y otros, jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Juan Hernán Minano Vélez Moro. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señor vocales, bueno, un poquito, de repente voy a ser corto y preciso. Yo vengo en representación de Erlinda Isabel Nole Villegas. A los hechos, señor, es porque la Sala de Tumbes ha violado los derechos al debido proceso, al derecho a la motivación de la resolución y al derecho a la cosa juzgada de prescripción. En ellos se contradice a la resolución número 5 del 23 de enero del 2013. ¿Por qué? Porque hay una sentencia en un proceso, el 157 de 2004, en donde se le impone a la patrocinada 15 años de pena privativa de delito de tráfico ilícito de drogas. Y en ello solicitamos nosotros que se declare fundada el habeas corpus y sea reformada, ¿no?, la anterior, y se retrotrae el proceso hasta antes de la detención de mi patrocinada, para que se pueda remitir al juez de familia, por haberse acreditado que la demandante tenía 17 años al momento de ocurrir los hechos, en virtud de las siguientes consideraciones. Señor, existe un error de hecho y de derecho en cuanto a la aplicación, porque los hechos se retrotraen a que en el año 2003, en Cuchareta Baja, encuentran un paquete de droga. Resulta que allá en Cuchareta Baja, pues, es una zona rural, donde tienen doble patio las casas, y encontraron ahí droga. Lo deja mencionada y a la señora no la encuentran, nunca la encontraron, ni tampoco al esposo. Sin embargo, en junio, con relación a mi patrocinada, primero le encuentran al esposo y después le encuentran a ella. En junio del año pasado, lo detienen y ella estaba sin documentos, sin nada. Llegan y con las mismas hicieron un proceso, ¿no?, y como es de drogas, tenía que llegar a la sala. El hecho, señor, es que es condenada a 15 años de pena privativa de la libertad. Pero se ha violado, pues, al derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque esa sentencia no lo consideran que ella tenía 17 años, y en la cual, señor, acá está su DNI, y ella nace, señor, el 15/11 de 1985, lo que a la fecha tendría 27 años. Sin embargo, cuando sucedieron los hechos, ¿no?, fue en el 2013, 17 años de edad. Le correspondía otra vía,
tenía que llevarlo y ponerlo a disposición del juez civil y del juez de familia. ¿Y por qué? Porque los menores no son delincuentes, de acuerdo a las consideraciones de los derechos fundamentales del niño y del adolescente. También es algo superior que todos tenemos que observar. Y aún más todavía hay un dispositivo en el cual se le puede poner, ¿cuánto? 6 años como máximo. Entonces, si nosotros retrotraemos al tiempo, ¿no? 2013 más 6, ¿ya? Entonces estaríamos, pues, 2003 más 6 sería 2009. Si nos retrotraemos al tiempo, ya eso ya prescribió. Por lo tanto, hay un derecho a la cosa juzgada de prescripción. Sin embargo, ella sigue presa, está en el penal de Puerto Pizarro. ¿Y qué ha hecho la sala? Acá viene lo aberrante, doctor. Señores vocales, ¿cómo es posible que se haya una requisitoria? Porque ahí lo chapan primero por una requisitoria. Si en la requisitoria hay un documento, para señalar sus documentos, ahí señalan, hay una ficha de RENIEC, existe una documentación. Sin embargo, no se toma en cuenta. Señores, la aberración, o no leen el expediente, o no conocen, o lo hacen adrede, no sé. Por otro lado, señor, la sala ¿qué hace? Lejos de corregir o ver, ¿no? Confirma. Y aún más, ¿no? En esta razón comete prevaricato, porque posteriormente, el mes de diciembre, sale una resolución corrigiendo, diciéndole que su fecha de nacimiento de ella sería, por un error de numeración, sería que haya nacido en 1983, con lo que quiere decir que cuando le tomaron o cuando se hizo el delito, ya ella tenía 19 años, tenía mayoría de edad. O sea, quisieron arreglar la cosa y al final, ¿no?, la empeoraron, porque han cometido prevaricato. El 418 así lo establece. Bien. Entonces, por esa razón, señor, nosotros apelamos, señor, y pedimos, pues, que se aplique el artículo 20, ¿no?, para que se resuelva sobre el fondo, porque no han leído, señor, no han leído. Esto es claro, señor. Acá hay violación al debido proceso, al derecho a la vida motivación. ¿Por qué? Porque si lo hubiera motivado, por lo menos se hubieran dado cuenta, pues, señor. Correcto. Y derecho a la cosa de prescripción, porque ya no es. Ahora, más aún, señor, si vamos al derecho de familia, ahí al niño y adolescente tenemos al derecho a la información, derecho que no debía estar recluido en un lugar, etcétera. Entonces, pero como tiene 27 años, bueno, el hecho podría pasar. Correcto. Eso es lo que estamos pidiendo, que se declare fundada, señor, no, y se retrotraiga el proceso a la etapa cuando fue. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento, y en caso se hubiera hecho, no se han presentado a rendir el informe oral respectivo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.